Buenas chicas, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis teniendo un día maravilloso. Por fin comenzamos, por fin llegó el día en el cual va a haber un antes y un después de este reto, porque sé que bueno, mi intención es que empieces con este reto, con este taller, es que empieces a, bueno, pues a desenvolverte con tus heridas y, de una manera totalmente diferentes. Mirad, chicas, voy a seros muy sinceras, las heridas no se pueden sanar, que no os mientan, las heridas no se sanan, pero sí que podemos aprender a relacionarnos con ellas de una manera diferente, y eso conlleva a relacionarte contigo misma de una manera diferente, y al fin y al cabo es lo que prima, al fin y al cabo es lo que buscamos. Así es que déjate llevar en estos días, simplemente escucha, no juzgues nada, simplemente pues intégralo en ti, intenta ser disciplinada, ver los vídeos como te he dicho en el orden correcto. Mañana recibirás, en unas horas recibirás una tabla que quiero que vayas rellenando, una tabla de alimentación. Porque, mirad, nuestros traumas, nuestras heridas de la infancia no solo nos afectan a las relaciones que tenemos, nos afectan absolutamente a todo lo que nos envuelve, a todo lo que nos rodea, y eso parte también incluso por la manera que tenemos de alimentarnos. Me darás la razón que, bueno, pues hay épocas en las cuales un problema, por ejemplo, pues te hace comer mucho y en otra época, otro problema, dejas de comer, ¿verdad? Bien, pues eso es porque se activan las diferentes heridas que arrastramos. Hoy vamos a hablar de ellas, hoy toca hablar de las heridas, quiero que las conozcas, quiero que bueno, vayas relacionándolas con tu vida, porque esto es importante. El primer día de hoy, ¿vale? Es un poquito menos denso, pero quizás sea el más importante, porque es el que te va a abrir las puertas, te va a abrir los conocimientos a los próximos días. En este taller vamos a tener de todo, vamos a tener teoría, vamos a tener práctica y vamos a tener sobre todo muchas respuestas, muchísimas respuestas. Mira, el día de hoy vamos a hablar cuáles son esas heridas, desde el momento del momento de tu embarazo hasta los 6 años de vida, qué es lo que ha podido pasar en tu vida que te ha marcado de tal manera que guía tu manera, que está guiando tu vida de una manera inconsciente. En todo, ya te digo, en las parejas a las que atraes, en cómo te relacionas contigo misma, cómo te relacionas con el resto de personas, con el dinero, con la comida, ¿vale? Absolutamente en todo. Mañana, el día 2, vamos a ver cómo tus dolores reflejan el tipo de personalidad que tienes. Esto es importante también, porque vamos a hablar de la tristeza, dónde se almacena la tristeza, la ira, el enfado y qué tipos de somatizaciones tenemos a nivel físico. Esto creo que es vital y vital saberlo, porque cuando hacemos consciente lo inconsciente es cuando tenemos la manera de darle la vuelta y de poder sanarlo. Vamos a hablar del dolor de espalda, del dolor de cuello, de cabeza, de estómago, ¿vale? El día 3 vamos a ponernos un poquito más tiernas y vamos a hablar de cómo es posible para ti esta sanación, cómo fue posible para mí y es posible para ti, y te voy a dar las claves, decir, bueno, pues que veas un poco la manera en la cual tú también vas a poder salir de ese pozo y empezar a manifestar la vida que deseas y obtener esa alegría interna que tanto anhelas y que tanto te mereces. Bueno, el día 4 vamos a hablar de los bloqueos a nivel energético, nuestro cuerpo energético. Y aquí vamos a hablar van a haber ejercicios más técnicos. Vamos a desvelar cuál es la técnica de respiración para poder ir eliminando todos esos bloqueos energéticos que almacenamos en ciertos chakras, porque los traumas de la infancia también se reflejan en ciertos chakras y no en otros, pero sí que es verdad que bloquean el flujo hacia los chakras superiores. Entonces esto necesitamos ir trabajándolo día a día. Vamos a hablar de 15 ejercicios para que tu sanación, de 15 ejercicios posibles, porque depende de qué herida se te está activando, pues es beneficioso hacer unas cosas o hacer otras, porque se ha visto que la sanación no solo es parte de la mente, sino que se tiene que dar en todos los niveles. Por eso vamos a trabajar con nuestro cuerpo físico para poder realizar una sanación profunda y de por vida.
El día 5 vamos a hablar de las enfermedades físicas asociadas a cada herida, porque también es importante, porque quiero que vayas entendiendo qué es lo que te pasa. Y el primer día, el día como hoy, ya vas a ir entendiendo, vas a ir recordando cosas, pero el día 5 vas a poder asociar todas estas cosas que te pasan con tus dolores físicos y poder relacionarlo para ir pudiendo cambiarlo. El día 6 vamos a hablar de alimentación. Como te he dicho, nuestras heridas también nos han afectado a nuestra alimentación y nos ha afectado a nuestro sistema digestivo, inflamándolo y deteriorando nuestra microbiota. Y os voy a dar claves para que podáis ir llevando un tipo de alimentación más consciente, porque os digo, os puedo decir que lo tengo clarísimo, y la sanación parte de trabajar en tu mente, trabajar en tu cuerpo físico y la alimentación. Son los 3 pilares que te van a hacer salir del hoyo. Son los 3 pilares que te van a ayudar a manifestar lo que tú quieres en tu vida. A manifestar tu mejor versión. No puedes olvidarte de ninguno de ellos. Los 3 van a una, ¿vale? Y el día 7 vamos a hablar vamos a hablar con nuestra alma. Quiero que la escuchéis. Tiene muchas cosas que deciros en base a vuestro dolor, qué significa vuestro dolor y cómo lo vais a poder aprovechar en vuestra vida, de qué manera vais a poder trascender ese dolor y utilizarlo para poder mejorar y crecer. Vamos a hablar de desarrollo personal, y aquí es donde os voy a enseñar, vamos a hacer una canalización en directo para que obtengáis un mensaje de vuestra alma, para que aprendáis a canalizar y para que aprendáis a comunicaros con vuestros guías, porque al fin y al cabo estamos aquí para mejorar y para crecer, y ellos quieren ayudarnos. Entonces, el último día lo vamos a utilizar para llevar al máximo todos estos conocimientos y para poder transformarnos y recordar. La frase es así, y recordar quiénes somos. Así es que comenzamos, chicas. Pues para poder hablar de nuestros traumas vamos a empezar por el principio, y según el psicoanalista Otto Rank, el primer trauma que recibe todo ser humano, absolutamente todo ser humano, es el trauma del nacimiento. Mirad, un parto puede durar más de lo deseado, puede ser que la posición del feto no sea la adecuada, puede que hayas nacido por cesárea, puede que tu madre tuviera dudas cuando estaba embarazada de ti, y todo eso a nivel inconsciente se ha quedado impregnado en forma de memorias en tu cuerpo. Esto es sin lugar a dudas una de las primeras consecuencias, de las primeras cosas que pueden pasar, que nos llevan al trauma. Mirad, el bebé está en un lugar seguro, en un lugar calentito, ¿verdad?, que es en la barriguita de su mamá, y de repente empiezan a haber contracciones. Estas primeras contracciones son, cuando empieza a generar, ya el bebé empieza a ver que va a salir al exterior un mundo hostil, algo le está haciendo daño, algo le está como golpeando, ¿verdad? Y aquí cuando la mamá, en el parto es cuando se produce la primera herida de separación. Es una herida de rechazo que tenemos todos. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de la persona, de sus circunstancias, de muchísimas otras cosas, de su fisiología, pues habrá una afectación o habrá otra. Hay muchos estudios donde nos dice que la psicología del bebé se moldea durante la gestación, mejor dicho, y depende mucho del estado emocional que tuviera mamá en ese momento. No es lo mismo una mamá que ha tomado medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, que la mamá que no ha tomado nada. No es lo mismo una mamá que se droga o que fuma que una mamá que se cuida, hace deporte y toma una buena alimentación. Todo eso va a repercutir o ha repercutido en la salud psicológica del bebé, y por lo tanto se va a manifestar de una manera u otra en la edad adulta. Un parto o un embarazo complejo, pues lo que crea son adultos con síntomas de pánico, de ansiedad, o personas inestables. No sé si conocíais esta información,
pero es importante conocerla porque, bueno, pues muchas de las técnicas que se hacen, de las meditaciones que hacemos o de técnicas ya parten para sanar esta energía, este bloqueo, esta herida de rechazo que se crea ya en el parto. Bueno, pues como decía, las contracciones ya empiezan a evidenciar, ¿vale?, el trauma que sufrimos y ya te digo, porque hay una pérdida de la unión con mamá y esta es la primera herida de rechazo. Mirad, como nota, sería interesante que empezaras a averiguar, que te interesaras por cuáles fueron las circunstancias que rodearon tu embarazo y tu nacimiento, qué es lo que, bueno, pues, qué circunstancias se dieron. Por ejemplo, vamos a responder, voy a hacerte unas preguntas que lo ideal es que tú, pues en estos días, empieces a interesarte por saber todas estas respuestas. Pues cuál era la salud emocional de tu madre cuando se quedó embarazada de ti, qué circunstancias rodearon al embarazo, pues si a lo mejor hubo algún trauma, pues hubo, pues no sé, a lo mejor un intento de parto, o hubo una caída y hubo un traumatismo en la barriguita o en, no sé, cualquier circunstancia que hubiera alrededor, o papá pegaba a mamá, ¿vale? Si has sido una niña querida, tanto cuando en tu infancia, si has sido una niña querida, si has sido deseada todo el tiempo. Quiero decirte, puede ser que mamá te tuvo, pero no eras deseada. Al principio se quedó embarazada sin quererlo y al principio pues no eras deseada, aunque luego sí, o al principio sí y luego no lo sé. Hubieron dudas de tenerte o no tenerte, ¿vale? ¿Cómo era la relación con tu papá, la tuya y la de tu mamá? ¿Cómo eran esas relaciones? Si se medicaban o no, ¿vale? Tanto en el embarazo como cuando eras una niña. Si se llevaban bien, como digo, papá y mamá, ¿vale? Porque todo esto ha generado huellas al nivel subconsciente que son las que están dirigiendo tu vida. Y no lo sabemos, pero cuando yo no me siento, fijaros que el primer contacto, nuestros maestros, ¿no? El primer contacto que tenemos en la vida son con nuestros papás, y si tú te sientes rechazado, sea o no cierto, puede ser un sentimiento que tú tengas y no sea verdad, será porque eres una niña muy sensible, pero bueno, eso va a dirigir tu vida a nivel subconsciente. Todos, absolutamente todos, tenemos heridas. No hay ninguna persona que no tenga heridas, todos las tenemos. Simplemente tenemos que aprender de ellas y aceptarlas tal y como son. Además, estas heridas ya no solo vienen de esta vida actual, sino que estas heridas vienen de las distintas encarnaciones, las vamos arrastrando de las distintas encarnaciones que va teniendo nuestra alma en nuestras diferentes vidas. Y esto es lo que le llamamos el plan de vida o el plan del alma. El plan del alma va a ir teniendo diferentes sufrimientos, diferentes pruebas, diferentes heridas, para que vaya, pues al final se convierta en la persona que realmente tiene que convertirse, habiendo trascendido todos esos dolores, pero porque ha aceptado y ha aprendido que ha podido darle la vuelta a todo ese dolor y ver lo profundo que tenían todo ese sufrimiento, ¿vale? Entonces, al final, el sufrimiento, si os fijáis, pues tiene diferentes niveles, hay diferentes niveles de sufrimiento, porque fijaros que hay personas o circunstancias que nos activan unas reacciones u otras, ¿verdad? ¿A ti te ha pasado que te dicen algo, una palabra en concreto, y te activa de repente, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, de pequeña, pues me podían, cuando en el cole que nos insultábamos y todo esto, pues me podían decir tonta, no sé, gilipollas, y bueno, pues me activaba el enfado, me defendía y iba ahí, pero por ejemplo me llamaban gorda y me activaba otro tipo de herida, que es la de humillación, que me anulaba por completo y ya no me defendía.
Pues, o no sé, cuando estamos sufriendo, pasando por una ruptura, pues a lo mejor ves una pareja y te activa esa herida y ya inmediatamente, a lo mejor de tener un día normal, pues ya empieza tu día a decaer, etcétera, ¿verdad? Pues bueno, todo esto estos son las razones por las cuales tú tienes que ir descubriendo qué cosas, qué palabras, qué circunstancias son las que a ti te van activando y te van haciendo cambiar tu manera de ser, o en ese momento tu estado de ánimo, van cambiando tu estado de ánimo. ¿Y por qué le llamamos heridas del alma? Pues porque al final estas heridas son las que te van alejando del estado del alma y te van acercando al ego. Y el ego, mediante estas heridas, nos va dirigiendo la vida. Entonces es importante, es importante saber que son heridas del alma para poder sanarlas y no dejar que nuestro ego, o sea, el tipo de personalidad que ha creado todas esas heridas, esa persona que yo creo que soy pero no soy, simplemente la ha creado mi miedo, la ha creado ahora lo iremos desarrollando, las ha creado mis miedos para, pues eso, para protegerme y para poder sobrevivir en esta vida evitando el dolor, pero no está muchísimo más lejos de la realidad, porque lo único que está haciendo es poner una máscara a ese dolor, no lo está paliando, no lo está quitando. Lo vamos a quitar en este reto, en este taller, es como cuando vamos a descubrir qué cosas son las que nos están dirigiendo la vida para poder de verdad, o sea, apartarlas, ¿no? Hacer que desaparezcan o no dejar que nos controlen la vida, ¿vale? Entonces, mirad, el ego solo quiere tener la razón. El ego al final quiere tener la razón, pero no nos ayuda, no nos protege. Él quiere protegernos, como digo, pero solo quiere tener la razón, porque no la tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que bajo este dolor que sufrimos desde cuando éramos chiquititos, pues las personas vamos creando ciertas máscaras, ¿vale? Depende de qué herida se nos active, se crean un tipo de máscaras u otras, ¿vale? Simplemente, pero como función de protegernos. Entonces, pero esto lo único que hace es alimentar nuestras heridas, porque no estamos expresando lo que realmente sentimos, lo estamos simplemente ocultando bajo esa máscara. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a adicciones, a tomar drogas, a beber alcohol, a fumar tabaco, ¿vale? A tener apegos a nivel emocional con nuestras parejas, con nuestros amigos, no sé, incluso hay apegos a ciertos lugares. Llegan las personas a suicidarse también. Adicciones, el azúcar también es otro, o el comer, ¿vale? El comer compulsivamente también es otro tipo de herida que se está manifestando, ¿verdad? Y que no le estamos haciendo caso. Entonces al final esto nos lleva a evadirnos, a no querer sentir el dolor, pero esto lo único que hace es empeorar nuestra mente y empeorar nuestra vida, ¿vale? Entonces ha llegado el momento de ser conscientes y de empezar a vivir la vida tal y cual la deseamos, ¿vale? Ha llegado el momento, una vida llena de felicidad y no llena de dolor, ¿vale? Y es lo que te mereces y es lo que vas a manifestar, estoy segura. Mirad, estaréis de acuerdo también conmigo que, bueno, dependiendo atraemos ciertas personas o ciertas circunstancias normalmente, y esto tiene mucho que ver con las heridas que tenemos activadas. Al tener ciertas activaciones, yo en mi subconsciente tengo ciertos patrones de comportamiento y así atraigo a ciertas personas a mí o ciertas circunstancias, y al final es que, si os fijáis, o sea, dices, es que siempre me pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho, siempre me pasa lo mismo, estoy volviendo a repetir esto, parece que repita esta circunstancia una y otra vez, y es que realmente es así, pero porque lo tienes tú dentro, entonces pues eso lo atraes. Tenemos 5 heridas. Tenemos la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de traición, injusticia y la de humillación. La de humillación es la única que no se da en todo el ser humano. El resto normalmente tenemos 2 de 5. Siempre mínimo tenemos 2 de 5, ¿vale? Y esto pues viene dado pues porque bueno, a ver, las heridas normalmente vienen dadas de nuestros papás,
la mayor parte de las veces es cuando los papás no se dan cuenta de sus propias actitudes y no son conscientes y lo hacen lo mejor que pueden con lo que saben, pero están influyendo a nivel subconsciente en sus hijos, activándoles pues ciertas de unas heridas u otras, ¿vale? Y muchas veces ya no es solo que la activación de la herida en sí, sino es la percepción que tiene el niño de los hechos que están, del hecho que está viviendo, y esa es la causa de su sufrimiento. Muchas veces es solo su percepción, no es que esté pasando eso que el nene está pensando, pero la herida ha sido creada y bueno, y hay que saber pues manejarla y, como digo, aceptarla. Mira, yo por ejemplo, pues yo creo que las he tenido todas, os lo digo, o sea, la de rechazo, de humillación, de injusticia, porque bueno, sufrí bullying de pequeñita y esto luego me llevó a seguir atrayendo pues más rechazo, como los maltratos, cuando estuve con mis parejas maltratadores, o las infidelidades que sufrí por parte de ellos, ¿vale? O sus tratos vejatorios, pues claro, pues esto, una cosa llevó a la otra, ¿vale? Porque son mis heridas a nivel inconsciente lo que están atrayendo situaciones. El bullying, pues luego tienes a parejas que, bueno, pues también tú te rechazas, porque al final ese rechazo me hizo rechazarme a mí misma y yo atraigo a personas que también me rechazan. Por ejemplo, la de abandono, pues también. Fíjate que esto es algo muy simple. Mi padre trabajaba afuera, es camionero y trabajaba afuera, entonces de pequeñitas pues él no estaba en casa. Ahí el niño entiende que ve a otros de sus compañeros del cole con su papá y su mamá y ve que su papá no está. Entonces el niño se siente abandonado, pero es algo, es con lo que os decía, es una percepción en este caso mía, no de abandono del papá, sino es la percepción que tiene el niño, y así se puede dar en muchas de vosotras también. Muchas veces no es algo que haya hecho mal ese papá o esa mamá, sino es una percepción que tiene el niño, y otras veces sí que serán errores que se cometen conscientes o inconscientemente, ¿vale? Entonces, pero, y luego, por ejemplo, también tuve pues en la de rechazo, que será con el padre del mismo sexo, en este caso de mamá, pues mi madre tenía dudas cuando se quedó embarazada de mí, y eso a nivel inconsciente, tú eres solo unas células pequeñitas, pero tienes pero sí que sientes y sí que puedes escuchar esos pensamientos, porque tú a nivel estás totalmente conectado con el sistema nervioso de tu madre. Entonces ese rechazo, esas dudas crean una subida de cortisol en el organismo de la mamá, y esa subida del cortisol llega hasta el sistema nervioso del bebé, y el bebé cree que esa subida de cortisol es por su culpa. Entonces eso le crea ya la primera memoria, una de las primeras memorias de rechazo que tiene en el cuerpo, se queda almacenado en el cuerpo del bebé, que se puede quedar almacenado en una pierna o donde sea. Yo, por ejemplo, hice una respiración y hacía respiraciones conscientes para sanar estas memorias, y a mí se me vibraba mucho la pierna. O sea, es probable que esa memoria yo la tuviera almacenada en esa parte de mi cuerpo energético y físico situado en la pierna derecha. Bueno, pues puede ser. Bueno, pues todas estas heridas crean ciertas respuestas en, por ejemplo, cómo te comportas en las relaciones. Pues, por ejemplo, si sientes apegos, porque tienes una herida de rechazo, ¿vale? Que ahora explicaremos un poquito las características de cada una, o de abandono, ¿vale? Cómo te comportas contigo misma también es muy importante, porque aquí te estás rechazando con tus comportamientos. ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Te humillas a ti misma? Puede ser que estés activando una herida de humillación. ¿Te respetas? ¿Tienes adicciones? ¿Cuidas tu cuerpo y tu alimentación a consciencia? Si tú todo esto lo estás respondiendo de manera negativa, evidentemente tienes activadas heridas que tienes que ser consciente y empezar a tratar. ¿Cuánto aguantas, por ejemplo? ¿Cuánto aguantas con alguien que no te trata bien? Ya sea tu pareja, tu jefe, un familiar. ¿Cuánto aguantas? Porque cuando yo no me respeto y tengo esa baja autoestima, es porque tengo alguna de estas heridas activadas, ¿vale? Normalmente las personas hacemos todo lo posible por ignorar nuestras heridas, sobre todo por no sentirlas, y ahí está el problema. Y además creemos, ¿vale? Que los demás ni las verán ni las sentirán, pero al final, claro que las ven, porque tenemos reacciones
tenemos reacciones que influyen sobre la reacción de los demás. Entonces la sienten, la ven, quizás a veces te duelan cosas que no deberían de dolerte o eres una persona demasiado controladora con los demás o para contigo misma. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Vale? Entonces, vamos a ver las 5 heridas de rechazo, según Lise Bourbeau, que fue quien las creó, esta maravillosa mujer, tiene muchísimos libros, yo me he leído todos, habla desde cómo nos afectan las heridas de rechazo a nuestros tipos de relaciones, en el trato con nuestro cuerpo, en la alimentación, ¿vale? Está muy guay. Entonces, vamos allá. Primera herida, la herida de rechazo. ¿Cuándo se produce el despertar de esta herida? Pues mirad, desde la concepción hasta un año, ¿vale? Se da esta herida. Y es cuando, por ejemplo, hay un rechazo del padre del mismo sexo, si eres mujer, en este caso de tu madre, y no cree el bebé, pues no cree en su derecho a existir. Esto se da, pues como digo, cuando en el parto, ¿vale? Cuando en el parto ya se da el rechazo por parte de su madre, ¿vale? Y sobre todo se da más en mujeres, ¿vale? Y crean la máscara del huidizo, ¿vale? Huye de la vida, huye. Ahora veremos, a ver. Bueno, su gran miedo en esta herida, pues el pánico, ¿vale? Entonces, ¿qué actitudes puedes estar teniendo en tu día a día que quiere decir que tienes activada esta herida o hayas tenido? Pues no creer que vales mucho, insatisfacción con la vida, no te satisface absolutamente nada, tienes un autojuicio bastante grande sobre ti misma, hablas mal de ti mismo, tienes una baja autoestima. Hay gente que cree que incluso que si no existieran no habría una gran diferencia en la vida. Cuando estás en grupo tiendes a la soledad, ¿vale? Tiendes a la soledad, a aislarte, ¿vale? Hacen estrategias de huida, pues pues por ejemplo, el tabaco, las drogas, el alcohol, dormir mucho, marcharse precipitadamente de un sitio. A lo mejor estás en una reunión de Zoom y te vas, te agobias, te vas, o estás en un bar con una reunión con alguien y te vas. Marcharse precipitadamente de los sitios es que tienes esta herida activada, o la adicción a los videojuegos también, ¿vale? Cuando están solos estas personas, pues es cuando empiezan a rayarse y tienen así como muchos miedos, normalmente no admite las cosas y se aísla con gran facilidad, ¿no? Ellos mismos pues se regocijan en su propia mierda, por así decirlo, no lo admiten y bueno, pues es muy difícil salir de algo que no veo. Tienen una imaginación muy grande, pero normalmente cuando está activada esta herida, pues lo que imaginan son escenarios de rechazo. Entonces, claro, ellos mismos es como se tiran leña sobre el propio fuego, ¿verdad? Tiran más leña a su propio fuego, pues porque ellos con esa gran imaginación, pues ya ves, ya esto me ha pasado a mí. O sea, es que ahora me va a decir no sé cuántos, no sé más, ahora estará con esta, ahora no sé cuántos, es que está en línea, por ejemplo, y empiezas a imaginarte que está hablando con no sé quién, con no sé más. Bueno, pues empiezas a imaginarte de cosas que, ¿vale? Que a lo mejor ni existen, pero es por esto, porque está activada esta herida. Cree que la felicidad dura poco tiempo. Aquí también también lo he sentido. O sea, yo cuando me pasaba algo bueno y lo hablaba con mi hermana, decíamos siempre, uy, qué raro, algo malo va a pasar, algo malo, qué raro, estoy muchos días ya contenta. Fijaros qué cosa, y es el estado natural del ser humano. Y tiene el miedo al rechazo, le hace ser una persona obsesiva, tanto con sus parejas como con cualquier cosa en la vida, ¿vale? Porque tiene miedo a que la rechacen. Bien, herida de abandono. El despertar va del 1 a los 3 años y es con el padre del sexo opuesto, sois mujeres con papá, ¿vale? En este caso. Aquí hay un sufrimiento un desequilibrio entre el amor y el afecto, ¿vale? Le ha faltado ese amor, ese afecto desde que era pequeñita, desde los 1 a los 3 años, o cree que haber recibido menos de lo que esperaba, ¿vale? Como hemos dicho, muchas veces es algo más, puede ser de percepción que de realidad. Máscara que creas cuando tienes esta herida activada, el dependiente, ¿vale? Claro, no me han querido, pues voy yo soy suficiente con todo, pero es simplemente una máscara, ¿vale? Su gran miedo, la soledad. Entonces, ¿qué actitudes puedes estar teniendo si tienes esta herida activada? Recuerdo que puedes tener varias activadas a la vez, ¿vale?
Entonces, miedo a la soledad, ¿vale? Y por eso a lo mejor, pues mira, quedas con cualquiera, estás siempre metida en tu móvil, miedo, pues eso, no quieres meditar, porque tienes miedo a la soledad, a estar contigo misma, evidentemente. Buscas la presencia y atención de las personas, siempre necesitas el apoyo de las personas, esto está bien, esto está mal, te gusta, no te gusta, oye, me ha pasado esto, empiezas a contar tus problemas a todo el mundo, porque lo que necesitas, lo que quieres es atención y apoyo, empiezas a pedir consejos a todo el mundo, que a lo mejor luego no haces ni caso a los consejos, porque simplemente lo que querías era atención y apoyo. Provocas de forma inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención. Personas que van con el papel de víctima, normalmente, pues es porque tienen esta herida activada. Son personas que muy teatrales, ¿vale? Teatros de tal, pues bueno, es porque tienen esta herida de abandono activada. En grupo, cuando estás en grupo o están en grupo, suelen tender a hablar del yo, de sí mismos, demasiado, ¿vale? Esto también a mí me ha pasado. Y hasta que una persona me lo cortó, oye, siempre estás hablando de ti. Y yo no sabía que era por esto, claro. Luego cuando he estudiado las heridas, pues he visto que eran por estas cosas, pero sí que es verdad que yo antes era una persona que en grupos, pues yo, y era por esto. ¿Qué más? Cree que el amor es estar siempre de acuerdo con él, si no se siente abandonado, pues es que no me ha hecho caso, es que tal, no, ¿vale? No, esto también esta parte crea como que yo tengo siempre la razón y tiene que ser lo que yo diga, ¿vale? Si no parece que esté mal, entonces no das pie a que la otra persona también pueda expresarse o pueda tener sus propias opiniones o sus gustos o que no le apetezca hacer algo y punto y ya está, ¿vale? Y en presencia de alguien que se enfada o alguien que tiene cierta autoridad para él, pues te sueles bloquear y te asustas, ¿vale? Pues esto quiere decir que tienes la herida de abandono activada. 3. Herida de humillación. El despertar se produce de los 1 a los 3 años, ¿vale? Aquí puede darse por los dos papás o por el entorno. Es cuando de alguna manera hemos tenido la libertad coartada, ¿vale? Y hemos recibido algún tipo de actitud represiva hacia nosotros mismos y nos ha provocado esta herida. La máscara, el masoca. Con esto pues está todo definido, ¿verdad? El gran miedo, la libertad, ¿vale? La libertad, ya la veremos. Actitudes que se pueden estar dando, bueno, pues es como que cuando tienes alma de misionero, pero esto lo haces por miedo a perder, por miedo a perder una persona, por miedo, ¿vale? Al fin y al cabo. Que personas o que cuando crees que Dios te está observando y que te está juzgando constantemente, ¿vale? Y haces todo para que Dios no se enfade, porque tal, pues también se puede dar este caso, ¿vale? Cuando no te sabes expresar, cuando no te expresas, incluso justificas las actitudes de los demás en ti y no hablas lo que realmente lo que quieres decir, lo que a ti te gustaría, pues está expresando esta herida de humillación. Rechazas los impulsos por no pasarte de la raya o por no sentir vergüenza. Es como que, mira, a ver, esto me gustaría hacerlo, pero no lo hago porque me va a dar vergüenza. O qué van a decir en mi entorno, qué van a decir mi familia, ¿vale? Y muchas veces ya has reprimido tanto tus impulsos, que ya no sabes ni lo que te gusta, ni qué deporte te gusta, ni si te gusta bailar, si no te gusta bailar, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Porque al final reprimes los placeres que tú tienes derecho a sentir. Teme a ser castigado si disfruta mucho de la vida, y es porque de pequeñito pues se le ha reprimido de alguna manera. Es como que no eres merecedor de los placeres de la vida y bueno, pues te reprimes y antepones las necesidades de los demás a las suyas propias. Esto es también una característica que yo también he vivido, y es porque se nos está activando esta herida. Y ella misma se ríe de sí misma y se humilla, ¿vale? Porque y es que quiere decir que tienes activada la herida de humillación. Claro, sí. E incluso humillas a los demás, ¿vale? También sería otra característica, ¿vale? Personas que critican, personas que tal, pues al final están hablando más de ellos mismos, ¿no? que de la circunstancia de la otra persona en sí, ¿no? Pues es porque tiene esta herida activada. Bien, 4. La herida de traición. La herida de traición se despierta entre los 2 y los 4 años. Es del padre del sexo opuesto, si en este caso, pues del papá. Y esto viene dado por promesas no cumplidas,
mentiras o señales de debilidad en este caso, ¿vale? Y creas una máscara que se llama el controlador. El gran miedo de esta herida es que le repudien, o sea, el no gustar a los demás. Por eso buscas constantemente, controlas tus actitudes para siempre caer bien, que parece que los demás no te hablen de ti, no te critiquen, tal, pues es porque está activada la herida de traición. ¿Qué más actitudes se puede tener para que sepamos que esta herida está activada? Bueno, pues es como que en este caso, ¿no? Tienes que siempre estar viendo que eres una persona fuerte, ¿vale? Usas, incluso cuando hay personas que están en una posición de ser jefes en alguna empresa, pues siempre tienen que imponer su voluntad, ¿vale? Es como que aquí mando yo, ¿vale? Ahora mando yo. De pequeñito me han hecho esto, pero ahora mando yo sobre ti, ¿vale? Busca mostrarse siempre fuerte. Se esfuerza para demostrar que es una persona responsable, pero es como que tiene que estar siempre, pero lo hace no porque sea responsable, sino para demostrar a los demás lo que está haciendo, ¿vale? Le impresiona mucho a la gente famosa o a la gente rica, ¿vale? Le impresiona mucho, intenta, pues eso, se fía demasiado de estas personas y luego si le traicionan vuelve otra vez a activarse esa herida, ¿vale? De una manera muchísimo más exagerada. Son personas que suelen mentir y esperan mucho de los demás, pero también porque son muy autoexigentes con ellas mismas, ¿vale? Son excelentes manipuladores a la hora de controlar a su pareja, por ejemplo, el mal humor, enfadarte, el chantajear, mentir, intentar seducir, llorar, gritar, la violencia. Todos estos son tipos de manipulaciones y es porque están activadas estas heridas. Puede ser que tú lo hayas vivido en tu pareja o que tú lo hayas provocado, o sea, lo hayas vivido, pero que seas tú la controladora en este caso, ¿vale? En ambos casos, pues ya sabes que se está activando esta herida en ti. Y las personas rencorosas o que son intolerantes también es uno de los síntomas de esta herida, ¿vale? 5. La herida de injusticia, perdón. Esta herida se despierta de los 4 a los 6 años y es con el padre del mismo sexo, en este caso con la mamá, porque somos todas mujeres. Vale, aquí es cuando es como que tienes que ser perfecto, tienes que hacerlo todo bien, tienes que mejorar siempre tu rendimiento, ¿vale? Es como que te exigen, ¿vale? Te exigen demasiado. Entonces, claro, al final, pues puede ser que tú te sientas que es injusto, ¿no? Que te exijan tanto, bueno, pues porque tú eres como eres y ya está. O tienes que ser de esta manera, tienes que hacer esto de esta manera, ¿vale? Pues al final todo esto repercute en tu inconsciente y luego pues basas tu vida en todo, en esto. La máscara es la de injusticia y el mayor miedo de esta herida es la frialdad. Ahora, no me han dejado ser quien soy. Entonces, ¿qué actitudes responden a esta herida? Pues que quieres mostrarte, aunque estés agotado, siempre tienes que mostrarte a la gente que estás vivo, que eres una persona vital. Aunque estés reventado de la vida, cansadísima, pues tienes que estar como demostrando a los demás, ¿no? Lo que no eres. Como hemos dicho, pues es que te exigían ser perfecto de pequeño, ¿no? Tienes que demostrar a los demás. No admite sus problemas, siempre tiene que estar positivo, o quiere ser positivo. Es una persona controlador con los demás, pero porque pone en duda su perfección, ¿vale? Entonces, como me pongo en duda yo, tengo que controlarte a ti todo aquello que haces o dices. No sabe gestionar su sensibilidad y porque son personas que pueden no ser cariñosas en algunos momentos, pero porque no saben gestionar su sensibilidad, porque creen que la sensibilidad es ser imperfecto, que es diferente, ¿vale? O sea, imaginaros, pues esto si te ha pasado, conoces a alguien que te pasa, es porque tiene activada esta herida. Siempre te tienes que sobreesforzar para mejorar tu rendimiento y no respetas sus límites, o sea, tienes que estar pues, como si tienes que trabajar 12 horas. ¿Vale? Pues ahí. Normalmente son personas que se autosabotean mucho y que critican fácilmente a quien cree que no lo ha hecho bien. Es como que, pero no lo hacen a mal, sino porque creen que es lo mejor para esa persona que yo critique su trabajo para que lo hagan de la manera que yo creo que está bien hecho. ¿Vale? Entonces, hasta aquí las 5 heridas. Mirad, ¿por qué llevamos máscaras? Esto es muy sencillo. ¿Por qué llevamos máscaras? Bueno, antes de nada,
espero que hayas tomado apuntes y espero que ya hayas intentado o hayas visto qué cosas te pasaban, te haya ido recordando, ¿vale? Qué cosas son las que, bueno, pues llevas desde pequeñita arrastrando y ahora te podrás estar dando cuenta o te darás cuenta en los próximos días, tranquila, de qué cosas son las que llevas arrastras, qué cosas te marcaron de pequeña, que es tu mochilita que llevas todos los días ahí tan pesada y te están haciendo atraer la vida que atraes porque están dirigiendo tu vida al final de manera inconsciente. Entonces, bueno, ¿por qué llevamos una máscara? ¿Por qué llevar una máscara? Es nuestro ego, simplemente, chicas. Es nuestro ego que nos hace creer que bueno, con esta variedad de comportamientos no vamos a sentir dolor. Y es mentira, ¿vale? Es mentira, es como fingir a nivel inconsciente que no sucede nada. No, esto no pasó. El dolor físico también es un reflejo del dolor psicológico que sentimos. Entonces, cuando yo no puedo manifestar, cuando yo estoy comportándome de cierta manera, mi subconsciente, ya os digo, o sea, se manifiesta en mi manera de comportarme, pero también lo va a manifestar en mi cuerpo físico. Pero de eso hablaremos mañana. Mañana vamos a hablar de la tristeza, de la ira, del enfado, de cómo se manifiestan a nivel psicológico. O sea, lo psicológico en lo físico con los dolores de espalda, de cabeza, de estómago, ¿vale? De esto mañana. Pero antes, para cerrar el día de hoy, me gustaría acabarlo de una manera positiva, ¿vale? Y vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para ir reeducándonos, ¿vale? Entonces, mirad, todo esto al final es porque nos dirigen nuestros miedos. Entonces, vamos a hacer consciente cada vez que se disparan en nosotras nuestros miedos. Por ejemplo, vamos a preguntarnos 3 cosas: ¿cuándo se disparan? ¿Cómo se disparan? ¿Y quién me los dispara? ¿Vale? Esto para empezar nuestra estrategia. Quiero que hagas un esfuerzo por recordar cuando eras niña, ¿vale? Te juzgaron, se reían de ti, por ejemplo, te insultaron en algún momento. Ahora, una vez detectados tus miedos, te vas a empoderar. ¿Por qué? Porque cada vez que te pase algo de esto, vas a saber que estás reaccionando y que es una reacción de tu herida, mejor dicho, ¿vale? Y esto te va a empoderar. Sea lo que ha estado activando tus heridas, a partir de ahora, todo esto te va a empoderar. Porque sabes que ya no forma parte de ti, forma parte de tu infancia. Y tú puedes separarte de lo que estás viviendo, viviendo y estás viendo que simplemente es un reflejo de tu psique, no es la realidad, ¿vale? Quiero que entiendas que no, ¿vale? Porque esto es otro de los miedos que a mí me han arrastrado. No todo lo que hagas le va a gustar a todo el mundo. Eso para empezar, ¿vale? Y eso está bien. El que critica, porque esto es que al fin, esto nos dirige mucho la vida. Y he querido recalcarlo por eso. El que critica habla más de él que de ti. Haz lo que te dé la gana. Vive tu vida al máximo. No preguntes a nadie lo que tienes que hacer. Haz lo que te dé la gana, ¿vale? Que te importe lo que digan, ¿vale? Nunca hagas algo que no quieres hacer. Nunca digas algo que no quieres decir, ¿vale? Por gustar a los demás, por caer bien, porque no se alejen de ti. No. A partir de ahora, esto quiero que lo metas en la cabeza. No hagas nada que no quieras hacer, porque todo esto lo único que va a hacer es seguir dañando tu autoestima y ir empeorando y disminuyendo tu autoconcepto, lo que yo creo que yo soy, lo que yo pienso de mí. Parece una tontería, pero nos daña muchísimo a nivel subconsciente estas cosas, ¿vale? Otro consejo: saca a tu niña interior a jugar. Cuantas más tonterías hagas, ¿vale? Cuanto más te diviertas, cuanto más juegues, cuanto más payasadas hagas, cuanto más niña te vuelvas, más aprenderás a reírte de ti misma. Y esto es crucial para tu sanación. Que aprendas a reírte de ti misma, que te des permiso. A mí esto me ayudó muchísimo a abrirme TikTok y hacer gilipolleces. A mí, os lo digo, o sea, TikTok es es una aplicación que, bueno, tiene un poquito más de valía, pero a mí, de verdad, me ayudó muchísimo a sacar a mi niña interior. Muchísimo.
a reírme de mí misma. Y eso parece una tontería, pero cuando lo haces así, luego a la hora de que te pasan cosas en la vida, te repercute que te aprendes a reírte de ti mismo. ¿Y qué pasa? Me he equivocado, he hecho esto mal. Ya no quiero sentir culpa ni vergüenza sobre mí, soy así. Lo que puedo lo mejoro, pero no me hago daño. Me perdono, ¿vale? Me perdono porque ya sé reírme de mí misma. Ya me voy conociendo. A partir de hoy ya me voy conociendo más, ya sé por qué tengo estas reacciones, por qué traigo estas personas. Y el autoconocimiento es lo que te va a llevar a dar un salto cuántico en tu vida. Importante también, ¿vale? Cuida tu entorno, mucho. No creas que vas a convertirte en una persona positiva si estás rodeada de personas negativas. No creas que vas a dejar cualquier adicción si estás rodeada de gente con la que es adicta a algo. No, olvídate. No vas a ser millonario mientras te juntes con gente que no es millonaria. Pues esto es igual, ¿vale? No, somos la media de las 5 personas con la cual pasamos más tiempo. Así es que si realmente quieres cambiar o convertirte, tú tienes un objetivo, quiero ir aquí, pues el tipo de personas con la cual te rodeas es vital. Es vital, te lo aseguro. Porque las personas al final influimos sobre las otras. Entonces más vale que te influyan personas con las cuales tienen los resultados o tienen la vida que tú sí quieres tener, ¿vale? Entonces esto es importante. Porque un buen entorno te empodera y no te juzga. Entonces tienes que buscar ese entorno, ¿vale? A lo mejor, quizás, todavía no estás en el lugar adecuado. Piénsalo, ¿vale? Ya está, simplemente eso. Mirad, el ser humano es social por naturaleza. Desarrolla, aprende y crece en contacto con los demás, ¿vale? Y esto es importante, que lo sepáis, ¿vale? Por esto la opinión de los demás nos importa. Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque esa opinión puede transformarnos o puede limitarnos, ¿verdad? Y es que nuestra vida está dirigida por esto, o sea, de verdad, o sea, es que creo que el 99% de la población tiene miedo a esto, y es un miedo natural, sí, porque viene de nuestras heridas de la infancia, pero tenéis que sobrepasar esto. En la infancia es cuando se crea nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Es en base a lo que los demás piensan de nosotros, yo creo lo que soy, ¿no? Entonces creamos como una identidad, nuestra identidad. Y es en base a la identidad, o sea, tú la vida que estás llevando ahora mismo está dirigida por el autoconcepto que tienes de ti. Por el autoconcepto que crearon esas heridas que estábamos hablando, ¿vale? Y aquí, claro, en este proceso, pues podemos salir muy lastimados, ¿vale? Porque el ser humano, pues por desgracia, tiende a compararse, tiende a juzgar o a criticar, ¿verdad? Y esto, pues claro, tiene unas repercusiones graves, ¿vale? Y sobre todo cuando somos niños. ¿Por qué? Porque luego tenemos miedo a las opiniones, nos cubrimos con máscaras, como he dicho, por evitar ser juzgados, y al final dejamos de ser quien somos, pues por eso mismo. Y dejamos de llevar la vida que realmente queremos, por complacer a los demás, por que no nos critiquen, No, déjate ya. Ya, se acaba. Empieza a hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y con quien te dé la gana. Y te lo digo así de claro. Lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y con quien te dé la gana. Y es la única manera que vas a tener de salir de ahí y de ser feliz, ¿vale? A partir de ahora quiero que te prometas mostrarte tal y como eres. Y dejar de juzgarte a ti y dejar de pensar que los demás te van a juzgar. Y si te juzgan, que te juzguen, ¿vale? Y si te juzgan, que te juzguen. Espero que tomes nota de estas pautas. Espero de verdad haberte ayudado. Mañana va a ser una caña de día porque vamos a ver, ya os digo, el título es Tus dolores reflejan tu personalidad.